Muy bien, mis amados hermanos, estamos escuchando la palabra de Dios y abriéndola en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 43 en adelante. Ya hemos visto la semana pasada como Juan el Bautista ha dicho que Jesús es el Cordero de Dios y él ha venido diciendo esto y hay discípulos de él que han venido de Galilea. Por cierto, quiero que usted sepa esto, era Pedro que había venido de Galilea y también Juan y Andrés. Así que han venido como a unos 6 días de camino más o menos desde Galilea y están en Judea buscándolo a este profeta que se llamaba Juan el Bautista. Yohanan Hamadbil es en el hebreo. Eso tiene que ver que Juan hacía una inmersión para la purificación de los pecados. No es la purificación cristiana que nosotros conocemos. Si alguien piensa que lo que hacía Juan era un bautismo cristiano, está equivocado porque eso no es. El bautismo cristiano recién comienza desde el día de Pentecostés, cuando Pedro dice que tienen que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Y lo mismo hace Pablo en Hechos 19, que hay unos que eran discípulos de Juan que habían recibido el bautismo de Juan el Bautista, que tienen que ahora recibir el bautismo en el nombre de Jesús. Así que el bautismo que nosotros respetamos es el bautismo en el nombre de ¿quién? De Jesús, ¿se da cuenta? Ese es el que seguimos. Pero aquí estamos viendo que Andrés, Juan y Simón han comenzado a seguir a Jesús. Pero aquí Juan, el apóstol, que es el que está relatándonos este evangelio, nos dice en el versículo 43 cómo el Señor va a seguir reclutando otros alumnos, ¿no? Y mira lo que dice aquí, dice que al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea. ¿Dónde estaban? Acuérdense, ¿dónde estaba Juan el Bautista? En Judea. ¿Dónde estaba? En Judea. Yo le dije que eran como 6 días de camino, más o menos, ¿no? Y especialmente porque esos días se caminaba, ¿no? No había transporte, no había 4x4, no había jipetas, ¿no? ¿Cómo le dicen? Trocas, no había. No había camiones, no había carros, tenía que caminar, o andar en un burro, o andar en un caballo, lo que sea. No todo el mundo tenía transporte, pero dice aquí que al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea, así que él decidió ir caminando hasta Galilea, ¿no? Y llegan hasta Galilea. Pero cuando él llega a Galilea, y por cierto yo creo que van de regreso con Juan, van con Andrés, van con Pedro, han regresado a Galilea, al lugar de donde ellos vivían, porque ahí vivía Juan, Andrés y Pedro, ¿no? Y el mismo Señor también se había creado en Nazaret, que era más o menos un pueblo en esa área. Pero dice que fueron y dice que el Señor halló a Felipe y le dijo, sígueme. Lo aharai en el hebreo, lo aharai, que significa sígueme, dígalo conmigo, sígueme. Eso es muy importante, porque sabe una cosa, muchos muchachos en Israel, eran desechados por los rabinos, ¿sabe? No todo el mundo era invitado para ser un alumno de un rabino, ¿sabe? De hecho, al muchacho, todavía pasa eso en las sinagogas actuales, ¿no? El muchacho va a un Hebrew School, una escuela hebrea, donde encima de lo que aprende en la escuela, también tiene un área donde está aprendiendo hebreo. Pero en ese momento, cuando el muchacho está aprendiendo hebreo, los maestros van mirando si la persona tiene actitud o no tiene aptitud para poder seguir estudiando las escrituras. ¿Se da cuenta? Ya desde jovencito ya se sabe quién tiene un llamado de Dios y quién no, ¿sabes? Justo ayer veíamos un bar mitzvah, ¿no? Y habían 2 bar mitzvah, un bat mitzvah, que era una muchacha, y un bar mitzvah, que era un muchacho. Y el muchacho se veía que había hecho su trabajo cuando estaba leyendo el hebreo, porque eso es lo que hacen en una ceremonia para que se vuelvan adultos en la comunidad, leen en hebreo.
pero uno de los dos hizo mejor trabajo que ellos. Y fue la niña. La niña leyó un hebreo impecable, hizo las canciones de la Torah, porque la ley se canta. Y pues, mire, la muchacha hizo un trabajo impecable. Y yo le dije a mi esposa cuando lo vimos, ¿no? Yo le dije, ahí hay un potencial, ¿te das cuenta? Ahí hay un potencial. Porque tú te das cuenta cuando hay alguien que tiene unción, nosotros le llamamos unción en el mundo cristiano, ¿no? Tú te das cuenta cuando alguien tiene esa chispa de Dios, te das cuenta. Los rabinos buscaban por eso, todavía siguen buscando eso. Y es atención, es kavaná, es intencionalidad y es emuná. ¿Sabes? Yo veo algunas personas, ¿no? A veces en sinagogas, a veces en iglesias cristianas, y les falta kavaná. Kavaná significa intención. Les falta respeto, les falta fe, ¿sabes? No creen, ¿te das cuenta? Y por eso hablan lo que hablan, bla, 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 bla. ¿No? Nunca hay que hacer eso. Siempre usted tiene que hablar y temer al Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor de ¿qué? De Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de ¿qué? De Jehová. Usted cree que nadie lo mira, no, pero Dios te mira, ¿sabes? Y si tú desprecias la palabra del Señor, el Señor te mira. Y dice la Escritura, el libro de Hebreos, que Dios es galardonador de aquel que le cree. ¿A quién galardona a Dios? A aquel que le cree. Pero si tú vienes a la iglesia con un corazón que no cree, ¿te va a galardonar Dios? Sí, te va a galardonar tu incredulidad, porque te va a dar un palo de sus buenos. ¿Te das cuenta? Por la incredulidad. ¿Se da cuenta? Pero si tienes fe, el asunto es que te va a dar conforme a tu fe. Amén. No me entendió. Dios te va a dar conforme a tu fe. O sea, si tú crees, ¿es bueno creer o no es bueno creer? Claro, tú tienes que creer, tienes que confiar. Eso es lo que es emuná, es que tú le confías al Señor. Lo que dice su palabra es lo que dice su palabra y lo haces. No lo cuestionas, o sea, no peleas con Él. Lo que haces es que sencillamente dices, sí, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y te creo y te respeto. Y tengo un temor reverente, ¿sabes? Ya. Tú no hay que tenerle miedo al Señor, pero sí hay que tenerle temor reverente. Amén. ¿Qué respetamos nosotros su palabra? Pero entonces aquí vemos que Felipe es un discípulo, mire, que seguramente ha sido rechazado. Por eso es que son pescadores todos estos. Por eso han aprendido una profesión. Porque no han sido elegidos por algún rabino para que vengan a una yeshiva y para que sigan estudiando y sean instruidos por un rabino. Pero sin embargo Jesús aquí se vira y le dice a Felipe, sígueme. Y por cierto, hay toda una discusión porque algunos dicen, bueno, sígueme tiene que ver solamente con el hecho de que de creer, decía John MacArthur, ¿no? Otros van a decir, bueno, tiene que ver con el hecho del discipulado, ¿no? Así decían en el Instituto Bíblico, nosotros estudiamos, ¿no? Y en otros lugares también creen que la palabra sígueme tiene que ver con el discipulado. Pues yo le digo algo, no. Yo creo que aquí en este contexto está mezclado todo. Creo que está mezclado el discipulado, está mezclado el creer en el Señor, pero además está mezclado el discipulado y además, escúcheme, está mezclado el hecho de que Jesús está reclutando 12 discípulos que son alumnos realmente de su yeshiva. Están inscritos, están comprometidos. ¿Se da cuenta? O sea que se van a comprometer con Él para estudiar. Y Él se compromete con ellos a enseñarles de las escrituras hebreas. ¿Se da cuenta? Solo los está reclutando como que si fueran alumnos que se van a graduar de un seminario. ¿Me entendió eso? Eso es realmente un compromiso. ¿Qué es lo que es eso? Un compromiso, que es un privilegio también. Dígalo conmigo, privilegio. No es que tú le puedes decir al rabino, yo voy para donde tía para estudiar.
No, el rabino te tiene que decir, sígueme. ¿Se da cuenta? Y si el rabino te dice, sígueme, es porque él se va a comprometer a enseñarte y tú tienes que estar comprometido, ¿qué cosa? A aprender. ¿Se da cuenta? Y Felipe era de Betsaida, ya hemos dicho que era una ciudad cerca del lago de Galilea, Kinneret, ¿no? Y entonces era un pueblo de pescadores, una aldea que estaba al pie de ese mar, que se llama Mar de Galilea, pero realmente es como un lago, y se llama Kinneret porque tiene la forma de un quinor, que es como el hueco de una guitarra, ¿no? El hueco de un arpa, ¿no? Pero dice que Felipe era de la ciudad de Betsaida, la ciudad de Pedro y Andrés. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ajá, escúcheme, varias cosas que quiero que usted entienda. Porque ¿de quién está abriendo las escrituras hebreas? ¿De quién habla la Torah de Moisés? ¿De quién habla? ¿Sabe quién habla? Del Mesías. ¿Sabe? Por eso dice, ¿no? El mismo libro de Génesis, dice el Señor, ¿no? Dice que va a haber uno que le va a pisar la cabeza a la serpiente. Y la serpiente le iba a herir en el calcañar. ¿Se da cuenta? Por eso lo manda a la cruz. Pero realmente cuando una serpiente era pisada en la cabeza, el asunto es que la serpiente era muerta, era dominada. Y el Señor, el Mesías, hizo eso en la cruz del Calvario. Le pisó la cabeza a la serpiente. Y por eso la muerte ya no toca a los creyentes. Y por eso Él es también el Cordero del cual la sangre de Él ha sido derramada y ha sido puesto en los dinteles de nuestros corazones. Y la ira de Dios Passover por encima de nosotros. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero del cual Isaías dice, Él fue inmolado por nuestros pecados, herido por nuestras iniquidades, por su llaga hemos sido sanados. Y eso habla primero de la enfermedad terminal que se llama pecado. Él lo quitó, Él lo borró. Y dice que Él iba a decir, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Dice el Salmo 22. Porque estaba en la cruz del Calvario y el Mesías estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y era por causa del pecado, ¿sabes? El pecado que Él tenía que pagar en nuestro lugar. Por nosotros. Dice el libro de Isaías 53, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y mira lo que dice Felipe, ahí dice, hemos hallado, dice, aquel de quien escribió Moshe, ¿no? Moisés, en la Torah, Torah, Behem Gam Haneviim, así como en los profetas, a Yeshua, esta es la palabra hebrea, no de Jesús. A Yeshua ben Yosef, mi Nazaret, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret? Escuche. ¿Dónde cree usted que vivía Natanael? En Nazaret. Él mismo dice, de aquí en mi barrio va a salir el Mesías. Y él duda de eso, ¿se da cuenta? Pero él le dijo Felipe, ven y ve. Y esta palabra se repite, ve. Y cuando el Espíritu te está mostrando eso, cuando una palabra se repite, ve, tú tienes que ver. ¿Se da cuenta? Usted tiene que poner atención. Entonces, Felipe va, ¿no? Bo-ure, ¿no? De ahí donde viene Ra'a, Adonai Ro'i. El Señor es mi pastor, pero es uno que ve también. ¿No? Y dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Vos mi hermano. Y por cierto, aquí es interesante, ¿no? He aquí un verdadero israelita. Dígalo conmigo, verdadero. ¿Sabe que Dios busca personas verdaderas? Lo leímos esta mañana. Dice que lo adoren al Señor de veras. Sí, lo leímos en el Salmo 145. ¿Se acuerdan? Escúcheme, ¿no? Entonces, busca el Señor personas que lo adoren en espíritu y en verdad. No solamente espíritu, acuérdese. Algunos solamente adoran en espíritu y no tienen nada de verdad. ¿No?
Siempre tiene que ser en verdad, pero también con tu neshama. Por cierto, el ser humano tiene dos partes, ¿ok? Algunos creen que es tripartito, no, yo creo que es bipartito. El espíritu que mora dentro tuyo, ¿no? Y el cuerpo. So, tienes dos partes. La parte física que se muere, ¿no? Pero después dice que el espíritu regresa al Dios que lo dio, dice el libro de Eclesiastés. Se llama Neshama, ya lo dijimos la semana pasada. ¿Se acuerdan cómo se llama Neshama? Dígalo conmigo. Neshama. Es una parte interna. Tú lo que eres es un caparazón, somos un caparazón nada más. Este caparazón tiene artritis, le duele, tiene que tomar medicina, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa que no muere. ¿Sabes cuál es? Tu neshama. Y ese espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Te das cuenta? Bueno. Pero aquí el Señor le dice, aquí hay un verdadero israelita. ¿Por qué dice eso? Porque a Jacob se le había mencionado como que, y por cierto, el nombre de Israel viene de Jacob. ¿Se acuerda que él lucha con el ángel? ¿No? Hay un ángel con el que lucha Jacob. Y entonces ahí se le cambia el nombre a Jacob y se le dice que ahora ya no será Jacob, sino él es Israel. Pero aquí está diciendo, y por cierto, algo importante, porque cuando Jacob pelea con el ángel, él ha cometido un error y por eso se lo considera hasta el día de hoy a Jacob engañador. Pero ese fue el único error que él hizo, o por lo menos que nosotros sabemos, ¿no? Porque, ¿sabe lo que había pasado? Era que su mamá, dígalo conmigo, su mamá, nuevamente su mamá, lo convenció a Jacob para que engañe a su papá. ¿Se acuerdan? Para que se le quitara la bendición al hermano. Pero el problema es que ahora eso le costó, que él tenía que salir corriendo y tuvo que irse de ahí porque el hermano lo quería matar después de que él le había quitado la bendición del padre. ¿Sabe? Y ahora está en un campo y ahí se duerme en ese campo. Y ¿sabe lo que pasa? Es que él va a ver una visión. ¿Okay? Y esa visión es una escalera al cielo que sube desde ese lugar y por ese lugar, esa escalera, bajan ángeles y suben ángeles. Eso está en Génesis. Pero aquí se nos dice que hay aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así que el Señor Jesús reconoce a Natanael, le dice, mira, tú eres verdaderamente un hijo de Israel. Tú eres uno que adora de verdad, ¿no? Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Le dice él. Respondió Jesús, le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Nuevamente esa palabra, te vi. ¿Qué fue? Te vi. Se dio cuenta que el otro es que lo ve. Le dijo Felipe a Natanael, ven y ve. Ahora tienes la misma palabra, ra'a. Tienes aquí en, ra'iti, otja. Ven a ver, ¿no? O mejor yo te vi. Por cierto, debajo de la higuera era donde enseñaban los rabinos. Los rabinos se sentaban debajo de la higuera porque estas higueras tenían unas hojas grandes. ¿Cuántos conocen la mata de higos? ¿No? Yo me acuerdo que en la casa de mi abuelita había una mata de higos. Y me gustaba ir al patio porque las hojas eran grandes y uno podía agarrar el fruto de esos higos y comértelos. A veces estaban duros y estaban verdes, ¿no? Pero a veces estaban buenos y mi abuela hacía un postre de higos, ¿no? Pero era la mamá de mi abuelo, eso era mi bisabuelo. Entonces, imagínate. Pero bueno, ahí dice que los rabinos se ponían debajo de esas matas de higuera. Y el Señor le dice, mira, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso en hebreo es Rabí, atá ben Elohim, atá melech Israel. Y le respondió Jesús, le dijo, porque te dije, te vi, otra vez la palabra te vi. ¿Cómo es? Te vi. Te está mirando el Señor, por cierto. Si lo miró a Natanael, te está mirando a ti también. Y mira cuando abres la Biblia con fe. Y te va a recompensar de acuerdo a tu fe. Porque el Señor es galardonador de los que le creen. ¿De quién es galardonador? De los que le creen.
Y mira, te dice ahí el Señor, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Kedolot, me ele tiré. Nuevamente la palabra ver, verás, dice. ¿Te das cuenta? So ya hemos visto una progresión. Ve. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a ver? Vuelve a repetir la palabra ver aquí, versículo 51, dice, le dijo, de cierto os digo que aquí en adelante veréis, y ahora está hablando a todos los discípulos que ha reclutado. Dice, todos ustedes van a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, al Ben Adam. ¿No? Por cierto, los judíos tienen un ciclo de lectura de la Torah. Todos los sábados leen una porción de la Torah que a veces tiene que ver con un ciclo de 3 años. Así era en el primer siglo por lo menos. Y esta porción es la porción que se llama Parashá, Vayetze, es Génesis 28:10 hasta el 32:3. Yo se la pongo después ahí por el interno para que usted la tenga, y usted la lea. Pero esta es la porción, escúcheme, que estaba meditando a Natanael. Y el Señor le menciona la porción exacta sobre la que estaba meditando Natanael. Y además, esa porción, como yo le dije, tiene varios capítulos. Alguien podría decir, bueno, esa era la porción que se leía ese sábado, ¿cuál era el gran milagro de que supiera que él estaba leyendo o meditando en esa porción? Sí, pero es que la porción tiene muchos versículos, va desde el 28:10 hasta el 32:3. ¿Cuál de todos esos versículos es el que estaba meditando? Pero el Señor le pega exactamente en el versículo que él estaba meditando. El Señor te ve. Amén. ¿Tú crees que estás haciendo el devocional solo en el parque? ¿Tú crees que estás solo? ¿Tú crees que nadie te está mirando? ¿Tú crees que estás orando solo? Pero el Señor te ve. Amén. Y le dice a él, mira, esa porción que tú leíste, eso es lo que estoy tratando de parafrasear aquí. Es que el Mesías es la escalera al cielo. Te preguntaste cómo era esa escalera al cielo. ¿Cómo se sube al Malchut Hashamayim, al reino celestial? ¿No? Por donde bajan los ángeles y suben los ángeles. Donde moran los ángeles que le sirven y le temen al Señor. Pues dice ahí, ¿no? Por medio del Mesías. Amén. Él es la escalera que conecta al cielo y la tierra. Él es el acceso al templo espiritual, al templo celestial, pero aún al templo futuro físico que vendrá con la venida del Mesías. Amén. Bueno, escúcheme, terminamos así. Hermanos, caminemos y meditemos en su palabra. Vamos a meditar debajo de la higuera. Amén. Abra la palabra del Señor en privado, porque el Señor nos está viendo. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos ves. Aún nos has visto que estamos aquí en medio del frío, Señor, adorándote. Pero hemos venido con un corazón dispuesto. Señor, galardona nuestra fe, Señor. Recompénsanos de acuerdo a nuestra fe. Es en nombre de tu Hijo, el Mesías, que oramos. Y gracias, Jesús, porque tú eres el camino hacia el reino celestial. Señor, ayúdanos a continuar viendo tu gloria, aprendiendo más de ti. Levántanos, bendícenos, danos la victoria en esta semana que comienza. En el nombre de tu Hijo, Jesús, el Mesías, que oramos. Amén.